Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Plantar, regar, crecer es el título del devocional de hoy. En el año 2015, cuando me pegó el cáncer, hasta el presente, en la despedida de mi esposa, en la partida de mi esposa, pasaron casi 8 años que estuvimos aislados, clavados en nuestro entorno, pendientes de la enfermedad, afligidos y presionados por la misma, con una economía fluctuante, con el corazón en la boca, vivíamos lamentando que no estábamos haciendo absolutamente nada para el Señor. Solamente sobrevivir dentro de ese entorno, que por cierto es triste, porque una situación de enfermedad no es motivo de alegría, sino de tristeza. Pero, libre de la responsabilidad de atender una iglesia local, tuve muchísimas oportunidades de visitar otras congregaciones. Digo tuve porque mi esposa no se podía desplazar. Tuve muchísimas oportunidades de visitar otras congregaciones dentro y fuera de nuestra organización. Y entonces me llevé una gran sorpresa que compartí con mi esposa. Porque cuando iba a algunas iglesias, me encontraba con alguien que en algún momento nos cruzamos en el camino o pasó por nuestras iglesias y le hablamos la palabra del Señor. No hubo respuesta visible, pero ahora encontramos a alguien, fruto de nuestro trabajo, que estaba congregado en otra parte. Eso fue una gran sorpresa para nosotros que la pudimos apreciar en esos casi 8 años que estuvimos en ese entorno de enfermedad. Otra de las sorpresas fue el tema de la ruta de la fe. Cuando surgió la pandemia, 3 pastores me hablaron de transmitir en vivo. Y ante la insistencia de esos 3, me pregunté qué era lo que quería lograr transmitiendo. Entonces me puse en la presencia de Dios. Señor, si me pusiera a transmitir, ¿qué es lo que voy a lograr? ¿A qué apunto? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces la respuesta que recibí del Señor, en forma clara y contundente, fue esta: háblale a uno. Háblale a uno. Y con este objetivo en mente, comencé a transmitir por el Facebook con la idea de que le estaba hablando solamente a uno. En junio del año 2021, cuando comencé a visitar, después que tuve COVID, que me agravó bastante, fue una gran sorpresa para mí comprobar la difusión que tenía la ruta de la fe. Eso fue otra sorpresa. El año pasado estuve en una ferretería, saqué mi número, esperando mi turno, el turno que me atendieran. Después vino otro señor que también sacó el turno y él se dirigió a mí, me tocó el brazo. Y me dijo, ¿se acuerda de mí? Digo, la verdad que no. Digo, ¿no se acuerda cuando usted estaba en libertad? Hace más de 30 años. Que fui allá por un asunto. Y ahí hice memoria y comencé a recordarlo. Entonces me hace una pregunta, antes de que me llamen para que me atendieran en la ferretería. ¿Todavía sigue en las cuestiones de la fe?
y sí sigo en las cuestiones de la fe. Entonces recordé que le había hablado del Evangelio a ese señor hace más de 30 años, a partir del año pasado. Y eso también fue una gran sorpresa, porque aunque ese señor no hizo la profesión de fe, no aceptó a Cristo todavía, sin embargo me mostró que la palabra de Dios todavía estaba latente, es decir, que el mensaje que le di hace 30 años atrás, él todavía lo tenía presente. Aunque uno expresa en obediencia al Señor Jesús esa declaración, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos, sin embargo, en estos casi 8 años, Dios nos permitió a mi esposa y a mí tener el consuelo, la alegría, la satisfacción, la gratificación de saber que nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro concurso, nuestra actuación, etcétera, 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 no fue en vano, porque Dios mismo se encargó de mostrarnos algunos resultados de el fruto de nuestro trabajo durante años. Hace poco, con esto voy a terminar con las anécdotas, estuve en un encuentro de líder donde el hermano que dirigió la alabanza nos remontó a las corrientes del Espíritu y un culto muy bendecido, donde el Espíritu de Dios se desplazó con total libertad. Y quedé admirado, sorprendido de la soltura, de la libertad, de la gracia que Dios le dio al hermano que estaba dirigiendo la alabanza, y ese hermano pues, fue resultado, como dice el texto, de nuestro trabajo de plantar. Después otros regaron y proyectaron al hermano a lo que hoy es. Entonces, mis queridos hermanos, al considerar esta palabra de 1 Corintios 3:6, que es parte de un contexto que comienza en el versículo 1 del capítulo 3 y termina ahí por el versículo 15. Pero al sacar este texto de su contexto y citar el contenido del texto 6, estamos siendo fieles al contexto que cita Pablo. ¿Qué dice? Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 3 tipos de acciones, 3 individuos trabajando en lo mismo, pero diferente. 3 tipos de gestación, 3 trabajando, pero solo uno gesta los resultados. Esto es tremendo. La siembra, el sembrar la palabra, es un gran esfuerzo. Y esta ilustración de la siembra, bueno, nos remonta a cuando uno va a plantar algo, lo primero que tiene que hacer es preparar el terreno. Tiene que roturar la tierra, asolear la tierra, que el sol haga su trabajo de asolear, romper los terrones, quitar los yuyos. Si hay gramilla, la gramilla es muy invasiva. Bueno, remover la tierra a tal punto, no una, sino varias veces, hasta que esa gramilla se seque totalmente, para que luego que plantemos lo que queremos sembrar, la gramilla no invada y perjudique lo que queremos plantar. La acción de plantar es un trabajo exhaustivo, es un esfuerzo, no es un trabajo de un día solo, es trabajo de tiempo. La acción de regar, ya uno plantó, la planta resurge, nació, entonces uno tiene que regarla para que se siga desarrollando, también es un esfuerzo, también es un insumo de tiempo, porque uno no riega solo una vez, sino varias veces. En este verano pasado, yo no planté albahaca, porque no tuve tiempo, porque, bueno, por la situación,
Pero sucedió que en uno de los latones donde había caído semilla de albahaca, nació la albahaca guacha. Y bueno, vi que nació y procedí a regarla, matar los caracoles que se come la albahaca, etc. Y como hubo mucha seca, hubo que regarla. Y entonces había ocasiones que la planta, yo me había olvidado de regar, la planta empezaba a secarse, le volví a echar agua y la planta resurgía. Bueno, regar o hacer el trabajo de tutor también consume tiempo. No es trabajo de un día solo, es un trabajo de perseverancia, de largo tiempo. Y luego, crecer. Aquí en este punto tenemos que hacer una pausa, porque plantar y regar es un trabajo personalizado que hacemos nosotros, persona a persona. Quizás prediquemos en una campaña, respondan 3 o 4, pero después esos 3 o 4 hay que hacer un trabajo personalizado con ellos. El trabajo de tutor es un trabajo personal, persona a persona, donde uno va al entorno de la persona nueva y dentro de su entorno intenta, explicar los misterios del reino de Dios, la obediencia, todas esas cosas que solemos hacer, el discipulado. Y pero todo eso depende exclusivamente del crecimiento. ¿Y quién produce el crecimiento? ¿El crecimiento acaso lo produce el que planta? ¿El crecimiento lo produce el tutor? No. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, hermanos, que el crecimiento es el resultado del trabajo del Espíritu Santo en la persona, el trabajo personalizado del Espíritu Santo, donde el Espíritu nos habla a nuestra mente, nos habla a nuestros corazones, nos habla en nuestras emociones. El Espíritu Santo abre el baúl de nuestros recuerdos y hace que resurjan esos recuerdos, donde nos hace recordar el protagonismo que tuvimos en tales y X circunstancias. Y eso hace que el Espíritu Santo vaya generando esas convicciones internas que nos sensibilizan hacia una rendición al Espíritu Santo, o una rendición al Señor, como guste llamarle. Pero este trabajo lo hace solo el Espíritu Santo. Toma lo que sembramos, toma nuestro tutoraje, el regar, y obra en la persona en forma personalizada para que tome esas decisiones, y entre ellas la decisión de rendirse a la voluntad de Dios. En todo este proceso de siembra, de regar y de crecimiento, hay un consumo a tener en cuenta, que es el factor tiempo. Lleva tiempo. Ganar un alma para Cristo aquí en Uruguay lleva tiempo. Formar un alma lleva tiempo. El trabajo del Espíritu Santo también lleva tiempo. Y aquí en este punto tenemos que hacer una observación severa que la he palpado en muchos líderes y en algunos de alto rango. Y esa observación es esta. Le he escuchado decir a algunos líderes. Algunos líderes creen que el reino de Dios avanza solo por su propio accionar, es decir, por el accionar del líder. Algunos líderes creen que el reino de Dios solo avanza por su propio accionar. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una dice Dios. Algunos líderes creen que el reino de Dios avanza solo
por su propio accionar, es decir, por el accionar del líder. Algunos líderes creen que el reino de Dios solo avanza por su propio accionar. Y Pablo nos está diciendo en esta palabra que yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces tenemos que tener presente que no es nuestro plan, no es nuestra estrategia, no es nuestra capacidad, no es nuestro ministerio, no es lo que produce el crecimiento, sino que es la actividad personalizada del Espíritu Santo en la persona. Tenemos que reconocer que todos somos parte del equipo. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a cosechar lo que otros sembraron. Ustedes van a cosechar lo que otros sembraron. Leemos en los evangelios que los discípulos adoptaron esa posición de que ellos iban a estar al frente de ese movimiento renovador que Jesús había venido a levantar. Bueno, estuvieron al frente, pero no en el sentido en que ellos esperaban. Ellos eran parte de un equipo y iban a cosechar lo que otros habían plantado en la antigüedad, pero que Dios era el que estaba llevando adelante los objetivos. Todos y cada uno somos parte de algo. Todos y cada uno somos parte de algo. Una vez escuché a un líder de alto rango, yo no le pude contestar porque me inspiraba respeto su persona, pero él dijo así: yo no quiero que nadie esté a mi lado, yo no trabajo con nadie, trabajo solo. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, ni que nadie esté a mi lado. Bueno, aunque no pude replicar en ese momento porque fue algo así dicho con forma tajante y autoritario, pero después uno lo fue observando y él fue envejeciendo, y como nunca le gustó tener a nadie al lado, entonces envejeció, siguió arrastrando la obra con su propio esfuerzo, se fue haciendo débil, las enfermedades comenzaron a golpearle, pero él seguía arrastrando el carro porque estaba solo. Siempre le gustó trabajar solo. No quería tener a nadie al lado, no quería tener un equipo. Entonces, bueno, llegó lo inevitable, que el tiempo les pasó factura y se encontró completamente solo. Y el día que falte, no va a quedar nadie de esa congregación para seguir adelante, es decir, que la organización se va a tener que preocupar de buscar que alguien esté liderando esa congregación, porque el pastor local no quería tener a nadie al lado, le quería trabajar solo y que nadie le molestara y que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Eso no es trabajar en equipo. Todos con nuestro concurso beneficiamos a la familia. La familia es la iglesia. ¿Por qué todos con nuestro concurso beneficiamos a la familia? Porque somos familia. Y este reconocimiento de que somos parte de algo y parte de la familia genera lo que cita Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22, que dice lo siguiente: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y bueno, y en el verso anterior dice: somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que en un proceso donde cada uno hace lo que tiene que hacer, donde reconocemos el trabajo de otro y generamos esa
dependencia, esa interdependencia con el otro. Lo que yo estoy haciendo, el otro lo va a continuar, o lo que hace el otro, yo lo voy a continuar, y con la ayuda del Espíritu Santo todo va a generar un crecimiento que se va a cumplir lo que dice Pablo, que vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para concluir, todos nosotros, o la mayoría de nosotros, estamos pendientes de un avivamiento acá en Uruguay. Hemos escuchado tantas veces, no hemos visto todavía un avivamiento en Uruguay. Bueno, yo no estoy en contra de los avivamientos, hablo de los avivamientos, pero no estoy en contra de los avivamientos. Porque un avivamiento es lo que Dios hace, un mover de Dios. Pero si nosotros nos enfocamos en esos moveres masivos de multitudes, bueno, es lógicamente que vamos a hablar en un sentido negativo de lo que se está haciendo a nivel personalizado. Porque estamos enfocados a la multitud, estamos enfocados a las masas, estamos enfocados al número, que suceda lo mismo que en el día de Pentecostés. Yo ya he dicho alguna vez que el día de Pentecostés no se va a volver a repetir. Si usáramos a Uruguay como ejemplo de Israel, bueno, diríamos que Jerusalén está en Durazno. Y en el día de Pentecostés hubieron peregrinaciones hacia Durazno de todos los puntos del país, de Rivera, de Colonia, de Maldonado, de Cerro Largo, de Montevideo, de Canelones, de San José, de Florida, etcétera, etcétera, todos convergiendo hacia Jerusalén, hacia Durazno, para celebrar la fiesta de las cosechas. Pero no solamente hubo una peregrinación nacional, sino que venía gente de otras localidades, de otras partes del mundo, como leemos en el libro de los Hechos, por lo menos más de 16 nacionalidades distintas, gente que peregrinó hacia Jerusalén, hacia Durazno, gente de Brasil, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela, etcétera, etcétera, que convergen hacia Jerusalén, que es Durazno, para venir a celebrar la fiesta de la cosecha. Pero todos ellos tienen algo en común, que todos seguían la ley de Moisés, todos tenían el temor de Dios fundamentado en la ley de Moisés. Y cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no le estaba hablando a gente ignorante, no cayó la gracia de Dios sobre gente que no sabía nada, sino gente que vino con la idea de celebrar el día de Pentecostés para honrar al Dios que les había dado cosechas. Y ahí el Espíritu Santo recogió una gran cosecha. Tenemos que mirar con propiedad y honestidad que lo que dice el libro de los Hechos no es la misma realidad que estamos experimentando aquí en Uruguay. Uruguay es un país agnóstico. Su filosofía es: yo no sé si Dios existe o no existe, no tengo cómo saberlo, y le agregó un detalle más, los uruguayos le agregaron un detalle más, y no me conviene que exista, porque la picardía criolla es un elemento cultural dentro de nuestro país, es un medio de vida, es una forma de vida, y bueno, cuando alguien se convierte al Señor, tiene que renunciar a la picardía criolla, y no es cualquier cosa, le genera una altísima crisis. Entonces, uno se enfoca tanto en el avivamiento masivo que ignora o obvia o no ve con claridad la obra personalizada en el individuo que hace el Espíritu Santo. Primero, el trabajo de siembra lleva tiempo. El trabajo de siembra lleva tiempo. Hay que preparar la tierra, hay que matar la lluvia, hay que salir a la tierra, etcétera, etcétera. Estuve en una convocatoria donde el pastor Alejandro Fernández estaba promoviendo un curso. Y él nos contó una anécdota de un compañero de trabajo de la Armada, el cual visitó en varias ocasiones durante un año, y que al final de ese año, recién ahí,
él se dio cuenta de una sola cosa, llegó a comprender una de las muchas cosas que el pastor Alejandro Fernández le estaba compartiendo de parte de Dios. Entonces tenemos que pensar que nuestro contexto uruguayo, que es muy diferente al contexto judío, llevar el evangelio a una persona lleva mucho tiempo, nos lleva tiempo, plantar nos lleva tiempo. El trabajo de tutor también consume tiempo, porque uno tiene que ir al hogar, presentar el consejo de Dios y dialogar con la persona para que la persona lo vea, encender esa chispa en el alma de aquel que está aprendiendo a caminar con Dios, y eso lleva tiempo. Y luego todos nosotros tenemos que sensibilizar a las personas a seguir las directivas del Espíritu Santo, porque en esencia, queridos hermanos, todos y cada uno tenemos que andar en el Espíritu. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 6, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y a partir del capítulo 8 Romanos, comienza a señalar algunas cosas que significan andar en el Espíritu. Sensibilizar a las personas a seguir las directivas del Espíritu. Todo este trabajo es un proceso de tiempo. Pablo le dice a Timoteo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Es muy interesante esa afirmación. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Que hay un tiempo de Dios y hay un tiempo que no es el de Dios. Pero aún así, uno tiene que trabajar. Predicar en el tiempo de Dios y fuera del tiempo de Dios, porque el Espíritu Santo sigue trabajando dentro de las personas en forma personalizada para generar esas convicciones que luego nos van a rendir al Señor Jesucristo. Termino con este texto de Isaías, capítulo 55 de Isaías, versículos 10 y 11. Nuestro tema es plantar, regar y crecer. Cosas que tienen un proceso de tiempo. Dice Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire que hay un proceso acá. La lluvia desciende, primero riega la tierra, segundo hace germinar, tercero la hace producir, cuarto da semilla al que siembra y quinto da pan al que come. Y mire lo que sigue en el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Somos sembradores, somos tutores que enseñamos el consejo de Dios, pero tenemos que trabajar en estrecha armonía con el Espíritu Santo, que es el gestor de crecimiento. La palabra, dice acá en Isaías, hará lo que yo quiero. No manejamos nosotros los resultados, lo maneja el Espíritu Santo. Hará lo que yo quiero. ¿Quién es el que está hablando? El Señor. Dice, mi palabra hará lo que yo quiero, no lo que nosotros queremos. A veces cometemos el error de manipular a los creyentes con la palabra en nuestro beneficio. Pero acá dice que la palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Esto es una promesa que tenemos que echar mano, se la tenemos que presentar
al Señor diariamente, haciéndole recordar lo que Él prometió, que su palabra no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la envió. Mis queridos hermanos, plantemos, sembremos, hagamos el trabajo de tutoraje. He notado que algunas iglesias, hace 4 o 5 años hice una investigación, algunas denominaciones tienen un equipo de tutores, es decir, los han adiestrado, los han preparado. Cuando alguien hace profesión de fe, se lo asignan a un tutor y el tutor es el encargado de ir a su casa, de hacer la conexión, de dialogar, de vincularse, establecer un vínculo entre el nuevo y la iglesia local, porque entiende que una persona nueva concurrir a una iglesia local se siente como sapo de otro pozo, porque no entiende nada, todo es nuevo para él, pero al asignarle un tutor que lo visita casi inmediatamente, entonces de alguna manera va preparando el camino para que la crisis que se genera entre abandonar el mundo e ir a un ambiente nuevo como es la iglesia sea menor, la crisis sea menor y se pueda introducir y vincular a la iglesia local. Trabajamos en la siembra, que lleva tiempo, trabajamos en el tutor, que consume tiempo, y sensibilizamos a las personas a seguir las directivas del Espíritu Santo, que también lleva tiempo. Termino con la anécdota. En un campamento de exploradores, donde estaba el pastor Edison Vergara, él contó de un hermano, de un chico mejor dicho, que era un diablo. No paraba quieto, hacía diablura por todos lados, distorsionaba todo. Entonces él perdió la paciencia y lo ató a un árbol. Y ese chico era el hijo de un pastor muy renombrado. Bueno, andando el tiempo, ese chico que fue tratado así, capaz que si hoy lo hiciera hoy, lo atara a un árbol, ya lo denuncia, ¿no? Pero la cosa fue que ese chico se transformó en un hombre y hoy es un pastor que es una gran bendición. A tal punto que mi esposa era fiel seguidora de ese pastor. Hasta el último día estuvo escuchando sus transmisiones. Llegaba a las 11 de la mañana el domingo y dice, bueno, ahora déjame con mi pastor. Bueno, Dios estuvo tratando a mi esposa con ese pastor, que era una bendición. Entonces, mi querido hermano, sembremos, reguemos haciendo el tutoraje y esperemos, trabajemos en dependencia del Espíritu Santo, esperando que Él opere el resultado de crecimiento en las personas, para luego añadirlo a la iglesia local y trabajar en equipo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curbelo.